Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Crece la crisis política, económica y social en Bolivia, donde el caos se apodera de las calles. Las protestas masivas se deben en parte a los seguidores del expresidente Evo Morales, un socialista. Su enojo con el nuevo presidente conservador, Rodrigo Paz, ha paralizado ciudades en todo el país gracias a los bloqueos que han interrumpido la entrega de alimentos y combustible. El presidente Paz ahora enfrenta un delicado equilibrio político. No puede ignorar la influencia que su predecesor socialista aún tiene dentro de la máquina política, ni el poder de los aliados de Morales, pero el mandatario tampoco puede tolerar ningún intento de sabotaje a su mandato, que es precisamente de lo que acusa al expresidente. La pregunta en Bolivia resuena cada vez más fuerte. ¿Es este un movimiento de protesta o una prueba política de si Paz puede mantener unido al país? Mientras tanto, Evo Morales sigue escondido para evitar su arresto por cargos relacionados con una presunta relación sexual con una menor de 15 años. Raúl Peñaranda, periodista en Bolivia, me acompaña para analizar esta delicada situación. Bienvenido a Fox Noticias, Raúl. Gracias, Andrea, por preocuparse de Bolivia. Claro que sí. Raúl, ¿cuán fuerte es la influencia que aún mantiene Evo Morales en Bolivia? Y si fuese arrestado, ¿no se estaría desencadenando una nueva e intensa ola de protestas? Podría ser. Evo Morales sin duda es una figura importante de la política boliviana. Antes de asumir el poder ya era un sindicalista de los campesinos cocaleros, que era muy importante. Luego fue diputado y después, el 2006, presidente. La era del MAS duró hasta el año pasado, o sea que ha sido un líder en el centro de la política boliviana, pero ahora lo Ujú. veo como una figura un poco más secundaria, aunque en las últimas semanas nuevamente me parece que ha crecido su poder, y también creo que ha crecido su poder porque el propio presidente y el gobierno boliviano me parece que a veces le dan mucha importancia, magnifican un poco su figura. Tal vez en un intento de polarizar al presidente con Evo Morales, le dan una importancia que no tiene. Sin embargo, sigue siendo una figura importante en el país, y Ujú. si se lo detuviera en estas alturas, en el marco de un conflicto que lleva más de un mes, creo que podría acrecentar la violencia. Si se lo hubiera Ujú. detenido o intentado detener en meses anteriores, tal vez no hubiera sido lo mismo que en medio de una protesta y una crisis tan fuerte que tenemos los bolivianos. Ahora, Morales, como he explicado, es un fugitivo de la ley, está atrincherado en el Chaparre, su bastión político en Cochabamba. ¿Cuán probable es que su burbuja protectora que tiene en su entorno tenga vulnerabilidades, ya sean informativas o logísticas, y que en algún momento estas queden expuestas? Sí, sin duda, yo creo que en algún momento se puede hacer algún tipo de operación para detenerlo. Tiene varios cientos de personas a su alrededor que están con lanzas y otras armas para protegerlo. Eso se ha mostrado en canales de televisión, en fin. O sea que tiene una guardia que lo protege, y ese es el temor tanto del gobierno anterior, que aún siendo del MAS ya se había dividido de Evo Morales, y en el gobierno actual, ese temor de que si hacemos una operación para detenerlo, puede haber un derramamiento de sangre, pueden morir personas. Entonces, ¿cómo lograr una detención sin que ocurra esto? Sin duda que podría suceder, y seguramente que el gobierno tiene los mecanismos de inteligencia para saber dónde está, en qué lugar, etcétera. Pero hasta el momento no han tomado esa decisión. Ya han pasado 6 meses de este gobierno y han preferido las autoridades mantenerlo un poco como recluido en el Chapare, ¿no es cierto? Una especie de detención domiciliaria, si se puede decir así, que le impide salir a otras partes del país, pero por otro lado no se llega a detenerlo. Entonces es como una situación intermedia. Ujú. Aparentemente eso es lo que las autoridades ahorita están prefiriendo hacer antes de detenerlo, y que genere eso que tú señalabas, Sí. posiblemente un agravamiento del conflicto. ¿Cuáles serían las implicaciones de recurrir al ejército para controlar este caos en las calles? ¿Será necesario en algún momento y cree que el presidente Rodrigo Paz pueda pues mantener la gobernabilidad del país sin recurrir al ejército?
Hasta ahora han pasado más de un mes de bloqueos, de una situación que es terrible, ya se sabe, en la ciudad de La Paz no hay acceso a alimentos, inflación, problemas, no hay oxígeno medicinal en los hospitales, no llega combustible, por lo tanto no hay transporte público en la ciudad. No solamente La Paz, pero La Paz es la ciudad más afectada por esto. Ujú, No entra diésel a la ciudad y por lo tanto los camiones de recojo de basura tampoco pueden hacer su trabajo. La basura está en las calles de la ciudad. Realmente una situación terrible. El gobierno ha intentado un diálogo que hasta ahora no ha resultado. ujú, Y entonces la otra carta es eso, el estado de excepción, que entren los militares a ujú, intentar una pacificación. Pero en el país, en el pasado, algunas veces sí, un estado de sitio, como se llamaba antes, ha ujú. tenido efecto y ha logrado una normalización en el país. Pero en otras ocasiones, en nuestra democracia, tiene más de 40 años, no ha resultado. Me temo que en esta ocasión, cuando hay una movilización general en contra, podría no ser más adecuado usar esa carta. Podría más bien Sí, generarse más violencia, como en algún momento se pasó en el pasado. Pero entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno? sí. Ha habido una alternativa de un diputado que ha señalado que podría avanzarse hacia un referéndum, a ver si la gente desea que el presidente se quede o no. Si la respuesta fuera no, llamaría a elecciones. Si el voto fuera mayoritariamente sí, entonces terminaría su mandato. En fin, formas de ver de cómo Wow. salir de esta crisis, ya que el diálogo no ha funcionado y parece ser que el gobierno, por lo menos hasta ahora que estamos hablando, prefiere no tomar la decisión de un estado de excepción. Es una situación delicada, momentos de mucha tensión y también inestabilidad. Estaremos siguiendo todo esto muy de cerca allí en Bolivia. Raúl Peñaranda, periodista en Bolivia, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos. Muchísimas gracias a ustedes. Mientras se siguen contando los votos en Los Ángeles, California, Karen Bass está confirmada para la ronda final por la alcaldía. ¿Se enfrentará contra Spencer Pratt o será una contienda dominada por los demócratas? Esos detalles y más al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Ahora nos dirigimos a la ciudad de Los Ángeles, donde Karen Bass confirmó su paso a la segunda y última ronda por la alcaldía de la ciudad, pero su contrincante todavía no está definido. Mientras continúa el conteo de votos, los resultados preliminares muestran a Spencer Pratt en una fuerte posición en dicha contienda. Con el apoyo del presidente Donald Trump e impulsado por una fuerte presencia en redes sociales, Pratt ha surgido como un contendiente poco convencional. Ha convertido su fama en una campaña centrada en la falta de vivienda, la seguridad pública, la rendición de cuentas del gobierno y la recuperación tras aquellos devastadores incendios forestales después de haber perdido su propia casa en la tragedia. Incluso antes de conocerse los resultados definitivos, su desempeño ya representa un avance notable para una figura de reality TV que inició la contienda como un candidato con pocas posibilidades y que ha logrado convertirse en una presencia relevante en la carrera. Y esto ahora plantea una pregunta más grande en la política del estado de California. ¿Se trata esto de un caso aislado o de una señal de un posible resurgimiento del movimiento conservador? Franklin Camargo, comentarista político de PragerU, está conmigo para dar su opinión al respecto. Franklin, como siempre, bienvenido a Fox Noticias. Gracias, Andrea. Franklin, ¿qué refleja el ascenso del republicano Spencer Pratt en el ámbito político como el de la ciudad de Los Ángeles, una ciudad tan demócrata? O sea, ¿qué suceso o qué fue lo que cambió esa dinámica política en la ciudad? Un descontento, lidiar con la realidad de Los Ángeles al día a día. Hablamos de crímenes de propiedad, personas sin hogar abrumadoramente en las calles consumiendo drogas, la suciedad, la falta de infraestructura, los negocios abandonando la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos después de Nueva York. Incluso cuando uno ve a los principales candidatos, son 3 candidatos, 2 demócratas de izquierda y está Spencer Pratt,
Karen Bass, quien es actualmente la alcaldesa, tan solo está recibiendo 1/3 de los votos. Eso habla que incluso personas de izquierda dicen, ¿sabes qué? Karen Bass no ha hecho un buen trabajo. Al mismo tiempo, Spencer Pratt está mostrando cómo correr una campaña efectivamente en una ciudad que es progresista. Incluso hay demócratas que están apoyando a Spencer Pratt porque él está exponiendo un proyecto que se trata de sentido común. Vamos a sacar a las personas sin hogar de las calles, vamos a combatir el crimen, vamos a contratar a más policías y eso puede que termine compensando o premiando lo que ha sido una campaña perfecta. Y ahora, ¿qué está sucediendo con el voto latino allí? El voto latino tiene algo particular en California y es que suelen no votar, suelen no participar. Sin embargo, en la información que estamos manejando en estos momentos, parece que hay un apoyo o una votación mayor que en otros procesos electorales, sobre todo en primarias de unas elecciones de mitad de término. Inicialmente había una intención de voto para Karen Bass, desafortunadamente, pero en las últimas semanas Spencer Pratt ha ganado terreno. Incluso hay una organización llamada Latinos for Pratt. Él ha hecho algunos mensajes en Spanglish. Le ha puesto un sobrenombre a Karen Bass que incluso agrega una palabra en español y eso puede estar apelando a los hispanos. Al final los hispanos tienen sentido común, han visto los resultados de políticas progresistas radicales destructoras y yo espero, destructivas, y yo espero que al final hayan concluido que California y Los Ángeles no pueden seguir por el mismo camino. Y eso es algo interesante, además, Andrea, permíteme agregar. Cuando uno ve encuestas, más allá de los candidatos en particular, la mayoría de los californianos y la mayoría de los angelinos dicen esta ciudad no va en la dirección correcta. Ahora, ¿crees que esta primaria también nos pudiera servir como un termómetro del sentir en general de los votantes en Estados Unidos? También, por supuesto que sí. Al final, las preocupaciones son muy similares a las del resto del país, aunque en California se lidia con un contexto diferente. Hay cuestionamientos sobre la asequibilidad a la vivienda, el costo de la gasolina, el crimen. Pero el tema de California surge un agregado o un ingrediente interesante a analizar y es que cuando los californianos dicen, ¿sabes qué? No me gusta la situación, también tiene que tomar en consideración que los demócratas han gobernado esta ciudad y este estado por décadas. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? A quien llegó a la Casa Blanca hace 1 año y medio, si los problemas tienen mucho tiempo en California. Y es por eso que quizá, aunque los demócratas dicen los índices de aprobación de Donald Trump no están altos, eso significa que vamos a tener una elección excelente. Sí. No necesariamente, porque los votantes, de hecho, parece que le están haciendo un referéndum por ahora a los demócratas. Ahora, Franklin, cambiando de tema, la doctora Jill Biden está promocionando un nuevo libro de sus memorias. ¿Te llama la atención el momento en que la ex primera dama está haciendo estas revelaciones? O sea, justo cuando los demócratas quieren pasar la página de las elecciones de 2024. ¿Es esto todo una distracción? Es una distracción, pero también expone la corrupción que existió dentro de la administración de Joe Biden, incluso dentro de su propia familia. Ahora escuchamos a Jill Biden decir, cuando yo escuché a Joe Biden en el debate, pensé que había tenido un derrame cerebral, un stroke. Vemos decir que quizá ella pensaba que Biden no iba a poder terminar su presidencia, sus 4 años, su segundo término. ¿Y por qué no dijeron eso cuando Joe Biden era candidato? Cuando tomaba las decisiones más importantes del mundo. Cuando él buscaba ser presidente por 4 años más, ¿por qué no lo dijeron? Habla de la corrupción y obviamente estas declaraciones de Jill Biden, que ella lo que busca es vender libros y tener relevancia pública, va a lastimar al Partido Demócrata. Realmente que sí, surgen esas preguntas de cuánta información, cuánto sabían los demócratas en general sobre el estado de salud del expresidente Joe Biden. Franklin Camargo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Saludos. Un placer, Andrea. Hasta la próxima. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presenta su nuevo plan de vivienda, una iniciativa de urbanismo socialista y está desatando numerosas críticas y preocupación. Detalles enseguida. We will take aggressive legal action to remove negligent owners and property managers. And for buildings that have suffered chronic neglect, we will work to transfer ownership to responsible stewards.
Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Acaban de escuchar al alcalde socialista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentar una ambiciosa iniciativa de vivienda, una que ya está generando fuerte oposición. Su plan de $22,000 millones denominado Cuadra por Cuadra busca construir y preservar 400,000 unidades de vivienda asequible. Esto se lograría a través de protecciones más estrictas para los inquilinos, vivienda pública ampliada y reformas de zonificación. La propuesta también incluye la posibilidad de que la ciudad emprenda acciones legales contra propietarios negligentes y potencialmente transfiera propiedades crónicamente descuidadas a organizaciones sin fines de lucro o fideicomisos de tierras comunitarias. Los críticos afirman que esto representa un cambio radical en la forma en que Nueva York trata la propiedad privada y lo califican como una estrategia sacada directamente del manual socialista. Entonces, ¿cómo impactará el plan de Mamdani a la capital financiera del mundo? El desarrollador de bienes raíces y dueño de supermercados en Nueva York, Radame Pérez, está aquí para reaccionar. Bienvenido a Fox Noticias. Mucho gusto. A ver, una de las propuestas, expropiar propiedades a propietarios malos y entregárselos a dueños que él considera responsables. ¿Realmente estamos hablando de esto en Estados Unidos? ¿Esto no sería una violación de los derechos de propiedad privada? Mira, tenemos que castigar los dueños malos. Claro que sí, claro que sí. Pero no hagamos políticas que tratan a todos propietarios como si fueran malos. ¿Cuál sería el riesgo de buscar una supuesta solución inspirada en lo que muchos califican como un modelo socialista? ¿Cuál sería el impacto en una ciudad como Nueva York, usted que la conoce muy bien? Necesitamos vivienda asequible en esta ciudad. Yo nací en el Bronx, ha construido más de 1,000 viviendas asequibles. Conozco la historia de esta ciudad muy bien. Tenemos una crisis, no podemos ser algo que espanta la inversión. No podemos hacer algo. La receta de curar esta crisis tiene que ser una receta que trabaja, no uno que nos sirve. Desde su punto de vista, ¿cuál sería esa llamada receta, ¿no?, para solucionar la crisis de vivienda asequible en la ciudad de Nueva York y al mismo tiempo, pues, no prevenir que los inversionistas se mantengan ahí, ¿no? Evitar que huyan de esa ciudad. Sí, mira, la pregunta de verdad tiene que ser, no es que si necesitamos vecindarios asequibles, si necesitamos más, si no tenemos crisis. Todos los neoyorquinos sabemos eso, que estamos en una crisis y necesitamos apartamentos y tenemos que responder a esta crisis en este momento. Si eso sí es seguro, estamos seguros en eso. Me gusta cualquier parte de la política que habla de construir más rápido. Eso sí es lo que necesitamos. Para eso también hay que eliminar restricciones. ¿Usted cree que va a enfrentar mucha oposición esta propuesta, esta iniciativa de Zohran Mamdani de posiblemente transferir una propiedad, digamos, a un inquilino que él califica como responsable? ¿Será fácil conseguir que eso suceda? No sé, decirte la verdad, todo el plan todavía no está. Sabemos que hay partes de este plan que responde, pero es como todo. Para escuchar un plan es diferente para verlo realizado. Tenemos que ver el plan y si de verdad esto no solamente estamos proponiendo y haciendo propuestas, pero que de verdad estamos algo que sirve en nuestra ciudad, que sirve vecindarios como el vecindario donde yo estoy ahora mismo en el Bronx. Mientras tanto, hablemos de lo que está sucediendo en el estado de Florida, que está experimentando un boom económico. El gobernador allí, Ron DeSantis, propone eliminar gradualmente los impuestos sobre residencias principales. ¿Es una medida realista o una promesa difícil de financiar? Porque ya hay múltiples estudios, reportes que señalan que distritos escolares estarían perdiendo fondos. ¿Qué le parece esa idea?
Creo que esa idea mira, tenemos que juzgar cualquier plan por solo una cosa. ¿Cuánta vivienda realmente se construyen por los pueblos donde estamos gobernando? Los gobernadores, los alcaldes tienen que tener cuenta en eso. ¿Cuántas viviendas realmente se construyen por los neoyorquinos en Nueva York? También en Florida. ¿Cuánto vivienda asequible y vivienda completamente realmente se construyen por los de Florida? Radamé Pérez de Nueva York, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Saludos. Gracias. Saludos. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Mantenga la sintonía. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.